Vamos a hablar sobre este metaanálisis que midió la eficacia y seguridad de hierro intravenoso en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Le agradezco de antemano al doctor Fabián Jaimes por su asesoría. Listo, entonces este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de la deficiencia de hierro, principalmente en la falla cardíaca, algunas recomendaciones previas a la presentación del artículo con la metodología, los resultados y el análisis crítico y unas conclusiones, y ya dejamos abierta la puerta para la discusión final. Entonces, en este contexto, sobre la deficiencia de hierro, entonces hay dos partes, la deficiencia de hierro absoluta y la deficiencia de hierro funcional. Para esto traigo este artículo de Lancet, en el cual pues nos hacen como un comparativo entre ambas entidades, y característicamente la deficiencia funcional es principalmente asociada a que hay una carga o unos volúmenes normales de hierro en sangre, pero la movilización de esta está alterada. Está alterada pues por múltiples entidades, principalmente por la inflamación, y nos puede conllevar a una anemia de inflamación. En esta, la supresión de la línea eritroide puede estar presente también, y puede haber pues una reducción en el tiempo de sobrevida de los eritrocitos. Hay múltiples entidades que conllevan a inflamación y por ende pues pueden estar asociadas a esta, como son la infección, el cáncer, la enfermedad renal crónica y lo que nos trae pues hoy a colación, que es la enfermedad, la falla cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento según este artículo? Pues prevenir la causa subyacente, o si está indicado, según la patología, la terapia con hierro intravenosa o parenteral. Listo, entonces tenemos unos parámetros diagnósticos en general para el contexto de deficiencia de hierro absoluta. La OMS da estas directrices: un punto de corte menor a 15 de ferritina, que es mucho más específico, un punto menor a 30, que pues tiene buen rendimiento en cuanto a sensibilidad. El hierro sérico es un poco indiferente, pero ya veremos algunas precisiones posteriores al respecto. La saturación de transferrina sí se tiene un punto de corte de deficiencia absoluta menor al 20%, y una epsidina normalmente baja. En cuanto a la deficiencia funcional, la OMS propone el punto de corte menor a 70 microgramos por litro. Vemos en la literatura una de entre 70 y 100. El hierro sérico también es indiferente, y la saturación de transferrina también menor al 20% para esta deficiencia funcional. Por el contrario, la deficiencia absoluta, la epsidina en este caso va a estar normalmente elevada relativamente a la saturación de transferrina. En cuanto a la fisiopatología, en la deficiencia de hierro en inflamación, pues vemos esta imagen, y aquí tenemos algunos componentes. Normalmente en las enfermedades crónicas como la enfermedad renal, incluso en la falla cardíaca, lo que vamos a tener es una disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a tener un aumento de las citocinas y de la proinflamación, va a haber un aumento por ende de la epsidina, se va a cerrar o se va a limitar la liberación de hierro, el tránsito de hierro intra-extracelular por la ferroportina, el hierro va a quedar atrapado, por ende va a aumentar la ferritina, y la tasa de saturación de transferrina pues va a disminuir. Por ende, pues el hierro disponible para las funciones celulares también va a disminuir. Listo, en falla cardíaca, pues las definiciones como la que vemos en pantalla de la ferritina con el punto de corte menor a 100, o entre 100 y 299, 300, más una tasa de saturación de transferrina menor al 20%, está extrapolada de consensos de expertos, llamativamente de expertos nefrólogos. Listo, y también lo han tomado de ensayos clínicos que se han hecho desde la década desde el inicio de la década de los 2000, incluso desde 2007, 2008, que fueron los primeros ensayos clínicos con este problema. Extrapolaron esta definición. Hay una prevalencia variable en los pacientes con falla cardíaca en todo su espectro de la FEBI, entre un 37 a un 61%. Listo. Y los mecanismos pues no son muy diferentes al resto de enfermedad crónica. Mencionan en la literatura disminución en el apetito y la calidad nutricional, también una deficiencia en la absorción de hierro a nivel gastrointestinal, y puede haber un aumento en el sangrado gastrointestinal, que también nos puede llevar a pérdidas de hierro. Asimismo, la inflamación pues siempre está presente en este aspecto. Entonces, con la definición, hay varios interrogantes en la literatura. Encontré este artículo del año pasado, pues publicado en la revista americana de cardiología,
donde analizaron 4.400 pacientes. El objetivo de ellos era ver el significado pronóstico de la deficiencia de hierro en una corte. Listo, ver desenlace de mortalidad principalmente a 5 años. Tenían 32% de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y el 41% era preservada y el 68% cumplían los criterios clásicos para deficiencia de hierro, según la definición de todas las guías, las que les acabé de mencionar. 35% tenían anemia y el 83% una ferritina menor a 100. ¿Qué encontraron ellos? Entonces, en la imagen de la parte derecha de su pantalla, ven dos partes, una superior y una inferior, en la cual dividen la saturación de la transferrina, bueno, si señalara el cosito, la saturación de la transferrina mayor al 20% y menor al 20% en la parte inferior. Y estos espacios, cada una de las bolitas, dividido como por el valor de la ferritina. Entonces el primero menor a 30, 30 a 99, 100 a 299, mayor o igual a 300. Nos dan la media de hemoglobina y nos dan el HR para la mortalidad a 5 años. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que había una mortalidad menor con una ferritina menor a 100 nanogramos, más una tasa de saturación mayor a 20. Y contrario a esto, había una mortalidad mayor, a pesar de tener una mayor ferritina, mayor a 100, con una tasa de saturación menor a 20. Entonces esto va un poco en contra, pensaría uno, de lo que tenemos como en mente. Una mayor ferritina con una tasa de saturación de transferrina menor a 20 se asocia más a mortalidad, según lo que encontraron estos autores en el artículo. Y asimismo, estos otros autores de este artículo del 2018 quisieron ver qué tan buen rendimiento tenía esa definición estándar de las guías, comparándola con el gol estándar, que es el hierro medular. Entonces quisieron validar la definición clásica, ese era el objetivo principal, y valorar el pronóstico con una definición optimizada que ellos propusieron. Entonces realizaron aspirado de médula en 42 pacientes que iban a esternotomía por bypass coronario con una FEBI menor al 45%. Entonces ellos encontraron que el 40% tenían deficiencia de hierro en médula ósea y asimismo el rendimiento comparado con la definición clásica, que es la que vemos en pantalla con el FER-HF, tenía mejor sensibilidad con estos criterios, comparativamente con esa, una tasa de saturación menor al 19.8% y un hierro menor o igual a 13 micromoles por litro, era mejor en sensibilidad, especificidad, en el ER positivo, comparativamente con la definición clásica de las guías. Y asimismo, cuando lo evaluaban a mortalidad por todas las causas, tenía un mejor desenlace, era mejor para predecir una asociación para mortalidad de todas las causas comparativamente que con solo la ferritina baja. Entonces, señalador no funciona. Este conjunto de la tasa de saturación de transferrina y hierro sérico se desempeña mejor que la ferritina sola, como vemos ahí el cuadrito señalado en pantalla, comparativamente con la definición Gold estándar. Múltiples definiciones se han planteado en la literatura, además de la que ya les mencioné de la tasa de saturación de la tasa de saturación menor al 20% con la ferritina combinada. Eso nos da una prevalencia de un 50, un 75% incluso en el espectro de fracción de eyección preservada. También hay otras mediciones como este logaritmo del STFR sobre el logaritmo de la ferritina, que no se ha estudiado mucho en falla cardíaca, pero tiene una buena correlación para inflamación y una buena correlación con el hierro medular. Entonces, queda abierta pues como la pregunta, y es una de pronto de las conclusiones adelantadas de esta charla, de si estamos haciendo bien o si están haciendo bien los estudios en cuanto a la definición de esta deficiencia por el rendimiento que presenta. Entonces, también me quise preguntar yo previo, en este contexto inicial, si había o no algún impacto de esta deficiencia, los desenlaces clínicos. Pues se ha visto esto sí reportado en múltiples cohortes de una asociación de recurrencia con hospitalización por todas las causas, más no de mortalidad. Esto es de una corte sueca. Y en este otro artículo que publican una corte de varios pacientes realizado en Nueva Zelanda y en Asia, también encontraron que no había diferencia
con ferritina, esto es para acumulada mortalidad por todas las causas a 2 años. Solo con ferritina definiendo para deficiencia de hierro. Para saturación de transferrina, deficiencia con saturación de transferrina, encontraron un HR significativo que no cruzaba la unidad para mortalidad por todas las causas a 2 años también. Y la mayor conclusión de ellos es que la persistencia asociada con un mayor riesgo, la persistencia de deficiencia de hierro se asocia con un mayor riesgo de muerte, y el nunca haber tenido no se asocia a un riesgo de muerte. También el tener un control de esta deficiencia de hierro o la resolución de la misma va a ayudar también a disminuir este riesgo de mortalidad según este artículo. Listo, no solo de muerte, sino también de hospitalización. Las causas nos plantean ellos aquí en este artículo. Cuando nos ponemos a ver los estudios, vemos que es recurrente la valoración de los autores y de todos los ensayos clínicos de las mismas presentaciones de hierro intravenoso. ¿Cuáles utilizan más que todo? Utilizan carboximaltosa y recientemente están comenzando a utilizar derisomaltosa, que todavía no tenemos disponible en Colombia. También se ha utilizado previamente el hierro sacarosa. Aquí vemos algunas de las características de estas presentaciones. En nuestro país tenemos disponibles solamente las que les señalo en el cuadro de la parte superior, el hierro sacarosa y la carboximaltosa, con una diferencia en precio que es llamativa. Es un tratamiento completo con hierro sacarosa, ahí está el precio individual por ampolla. Un tratamiento completo con hierro sacarosa está alrededor de 100.000, 120.000 pesos para la deficiencia de hierro en falla cardíaca. En cambio, la carboximaltosa, para poder suplir las necesidades según las dosis que han planteado en los ensayos clínicos, normalmente se requiere o tiene un costo para el sistema de salud, o si lo va a comprar particular, entre 800, 1.200.000. Eso es lo que ronda las 2 ampollas, que sería el tratamiento completo, o la ampolla y media más o menos. Las otras presentaciones, pues no se las voy a mencionar, el perfil de seguridad es muy similar. Hay unas reacciones más locales con, por ejemplo, la sacarosa, que pueden afectar a los pacientes, pero en general no hay casi diferencia en seguridad y son muy similares. ¿Y por qué no hierro oral? Eso también se lo han preguntado en este ensayo clínico del 2017, que tiene más impacto en funcionalidad con con una terapia con hierro polisacárido oral por 16 semanas. Lamentablemente, pues no hubo diferencias con esta. Hay otro ensayo clínico previamente publicado también sobre esto, no tuvo diferencias en cuanto pues al impacto en este subrogado del VO2 max de la funcionalidad. Listo. Entonces, hablando un poco de las recomendaciones más recientes que tenemos en las guías de práctica clínica, tenemos que en la reciente actualización que presentó uno de nuestros compañeros hace poco, vemos que la guía europea recomienda el hierro intravenoso para pacientes sintomáticos en el contexto de mejora de su sintomatología y de la calidad de vida. Una recomendación clase 1, nivel A, que es como la máxima que pueden presentar en esta guía. Asimismo, recomiendan la carboximaltosa y la derisomaltosa, que son las 2 presentaciones que se han evaluado recientemente en ensayos clínicos, recientemente desde el 2020, considerarla para pacientes sintomáticos con falla reducida y moderadamente reducida, para reducir el riesgo de hospitalización, también por falla cardíaca, con una recomendación 2A, nivel A. La guía americana, asimismo, nos la recomienda también para el estado de funcionalidad y de la calidad de vida. Y en pacientes con falla cardíaca y anemia, llamativamente nos hacen la recomendación en contra del uso de estimulantes de la eritropoyetina o análogos de la eritropoyetina. Pues esto se ha visto recurrentemente en ensayos clínicos realizados también al inicio de esta década, que impactan contrario en morbilidad y en mortalidad en los pacientes. Similares recomendaciones tenemos del consenso colombiano, que toma las mismas recomendaciones de la guía europea, nada más que fue presentado el año pasado, y esta guía del 2018, desde el 2018 de la Sociedad de Australia y de Nueva Zelanda, también nos hace las mismas recomendaciones, en especial para la sintomatología y calidad de vida. Listo. ¿De dónde salen estas recomendaciones? Por lo menos las de la guía europea.
Llamativamente este año se han presentado 4 metaanálisis, los 4 tratando de recoger los ensayos clínicos y los mismos ensayos clínicos más recientes, el Ironman del año pasado y el AFIRM del 2020, que son los que más grupos de pacientes han tratado de recopilar para evaluar este tipo de terapia. Estos 4 ensayos clínicos evalúan lo mismo, un combinado de mortalidad y hospitalización por falla cardíaca, y como vemos en este forest plot de este primer metaanálisis, ellos concluyen que hay una reducción. Llamativamente hay 2 ensayos clínicos que cruzan la unidad, pero asimismo el resultado es significativo, es principalmente jalonado por la hospitalización. Cuando uno va y revisa las tablas, por mortalidad no hay ninguna reducción. En este pasa lo mismo, este es un ensayo bayesiano que también recogió los mismos estudios que dicen que en este momento hay mejoría con el tratamiento de efecto en cuanto a este combinado de mortalidad y hospitalización, pero si incluyen un ensayo clínico en el futuro, pues hay incertidumbre sobre la terapia con este combinado de desenlace. Lo mismo ocurre con este, que recoge los mismos estudios, y lo mismo ocurre con este, nada más que aquí les pongo la tabla de muerte cardiovascular para que vean que no hay diferencia con los 2 estudios que les mencioné, el AFIRM y el Ironman, que son los que jalonan prácticamente todos los resultados. Esta es como una línea de tiempo de los ensayos clínicos que se han presentado, los desenlaces que han evaluado, y asimismo también, sí, el nombre, no, ninguna diferencia. ¿Qué tenemos acá? Recientemente, uno de nuestros compañeros también, Iván, presentó este ensayo clínico que fue el que más había recopilado pacientes hasta la fecha, perdón, recopiló más de 3.000 pacientes y tampoco encontró en un desenlace jerárquico diferencia entre mortalidad, hospitalización, funcionalidad en ese grupo de pacientes, con falla cardíaca, con fracción de eyección moderadamente reducida o reducida. Eso nos da un contexto de punto de partida para empezar a analizar el artículo, en el cual los autores quisieron evaluar no solo los desenlaces por mortalidad, por hospitalización, sino también quisieron evaluar los otros múltiples desenlaces de funcionalidad, calidad de vida y efectos adversos, cosa que no habían reportado en estos otros metaanálisis presentados en este año. El artículo fue publicado en el mes de septiembre de este año en la revista Cardiología. No fue incluido en la actualización de las guías, por eso también me pareció relevante incluirlo, además de presentarlo, además de la valoración de los múltiples desenlaces que les planteo. Entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizaron? Ahí de pronto no se ve muy bien, pero entonces lo vamos a ampliar un poquito. Incluyeron criterios de inclusión. Criterios de inclusión incluyeron básicamente los pacientes con falla cardíaca sintomática, con FEBI de 45 a 50% menor a este. Asimismo, también con una hemoglobina, como lo plantean muchas guías, menor o igual a 15 gramos por decilitro, y la definición clásica de deficiencia de hierro. La ferritina menor o igual a 100 o entre 100 y 300, con la tasa de saturación de transferrina menor a 20. La intervención era básicamente cualquier terapia con hierro parenteral, sumada a la terapia médica normal que nos indican las guías, comparándola con el placebo, más esta terapia con las guías. Excluyeron pues lo que no incluían básicamente los pacientes no sintomáticos con la hemoglobina mayor a 15, la FEBI mayor a 50, que evaluaran hierro oral y que evaluaran desenlaces como de energética muscular, que evaluaran suplementos de la EPO y que requirieran el grupo de pacientes transfusión urgente. Asimismo, no incluyeron reportes de caso, ni resúmenes clínicos, ni revisiones narrativas de la literatura. ¿Cuáles fueron los desenlaces que evaluaron? Evaluaron estos desenlaces primarios, los que ya hemos visto que evalúan todos, de mortalidad, mortalidad cardiovascular y asimismo hospitalización. Y en los desenlaces secundarios se evaluaron todos los otros de funcionalidad, hospitalización cardíaca por no falla cardíaca, hospitalización por todas las causas y calidad de vida, que lo evaluaron con la escala de Minnesota de los pacientes que viven con falla cardíaca. Asimismo, en seguridad, pues evaluaron múltiples eventos adversos y evaluaron también el cambio en los niveles de hemoglobina y de ferritina respecto al valor basal. Bueno, en cuanto a la búsqueda, los autores reportan en el manuscrito que realizaron una búsqueda en estas 3 bases de datos, en Embase Classic, en
Ovid Central y en PubMed. Llamativamente no hacen mención de Cochrane Central, que es quien recoge los ensayos clínicos pues, de este grupo. Hicieron una búsqueda desde el comienzo pues, de las bases de datos hasta el 2022, incluyeron ensayos clínicos o la búsqueda se enfocaba en ensayos clínicos aleatorizados, estudios piloto y estudios observacionales prospectivos y retrospectivos. Asimismo, mencionan que hicieron una búsqueda con énfasis en términos mesh y palabras claves, las allí mencionadas en la pantalla, y unos operadores booleanos pues, clásicos de OR y AND. No mencionan cómo combinaron estos términos ni términos mesh con estos operadores booleanos. Sí mencionan que hicieron una búsqueda por duplicado y el screening también fue apoyado por otro tercer evaluador. No especificaron esta secuencia de búsqueda ni en el suplemento ni en el artículo claro. Asimismo, el análisis estadístico hicieron un RR ponderando los datos y los resultados de cada uno de los artículos con el criterio pues, de la P menor a 0,05 para que sea significativo estadísticamente, y propusieron previamente en los métodos dar un NNT según el ponderado. Asimismo, para las variables continuas hicieron una media estandarizada y con este método pues, de G. Previamente plantearon unos subgrupos según el tipo de estudio, si eran ensayos clínicos aleatorizados o eran ensayos o estudios observacionales. Definieron los parámetros, ellos los definieron para heterogeneidad, dijeron que menor o igual al 50% iba a ser esta baja, a moderada y mayor al 75% alta, y evaluaron la calidad de los estudios, plantean ellos con la herramienta ROP1 de Cochrane para los ensayos clínicos y asimismo con la escala de Newcastle-Ottawa para los estudios observacionales. Listo. Ya siguiendo con el artículo, en la parte de presentación de resultados, nos presentan juiciosamente los autores este diagrama de prisma, listo, en el cual hacen mención a los artículos recopilados de la base de datos de PubMed y a los de Embase. Llamativamente no nos muestran cuáles recopilaron de Ovid, ni hacen obvio mención a Cochrane, como ya mencionamos previamente. Recopilaron un total de 723 artículos, eliminando duplicados, les quedaron 630 para leerlos para revisión. De estos excluyeron 567 por no cumplir los criterios de inclusión, más no nos especifican qué criterios no cumplen. Y ya 63 artículos de legibilidad completa, de los cuales excluyen 51, también dicen que por no cumplir criterios de inclusión y por no tener definidos unos desenlaces claros, pero no especifican cuáles son esos desenlaces, y ya incluyeron 2 estudios para el reporte de los desenlaces de interés. En total, recopilaron 4.736 pacientes, 45.3% de estos estaban en el brazo de intervención de hierro parenteral y 54.3% en el brazo control. Las edades fueron muy parecidas entre los dos grupos. Nos presentan una tabla 1, que lo deben hacer y lo hacen juiciosamente los autores, con las características de cada uno de los estudios. Así a grandes rasgos fueron principalmente estudios en Europa, algunos de estos multicéntricos, los más grandes, hay unos de India y otros de Argentina, con un seguimiento variable. Y la terapia se caracterizó por ser en la mayoría de todos, aquí vemos un comparativo de las que presentaron, de las que les mencioné previamente, carboximaltosa, sacarosa, derisomaltosa. Principalmente, la mayoría de los estudios incluidos tenían carboximaltosa, 7 de estos, sacarosa 3 y derisomaltosa, que es el Ironman, en el estudio más reciente del año pasado, un estudio. Tuvo una media de seguimiento de 39.7 semanas al hacer un promedio pues, de todos, y un tratamiento también promedio de 16.23 semanas, que de pronto podría ser, al sumar los datos, un poco corto para el desenlace que se está evaluando. Asimismo, presentan una tabla que es un poco densa y no les presenté aquí con las características de los pacientes, pero sí quise hacer un resumen de las mismas. Entre los estudios había una edad similar de los pacientes incluidos. Llamativamente había pocos incluidos con clase funcional de la NIHA 4. En los estudios más grandes, que tenían la mayor cantidad de pacientes, que era el Ironman y el AFIRM,
tenían una FEBI promedio entre un 32 y un 33%, y las comorbilidades más presentes eran estas, pues casi todas que conllevaban a riesgo cardiovascular y asociadas con falla cardíaca: hipertensión, fibrilación auricular, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica principalmente. Había una mayor proporción de hombres entre todos los estudios y había diferente variabilidad. Los pacientes que estaban recopilados en los estudios de mayor peso eran los que tenían como más juiciosamente las terapias por guías óptima, pero no había un reporte del uso de ISGLT2, una terapia pues que ya es pilar en el manejo de la falla cardíaca con FEBI reducida. Yéndonos hacia los forest plot, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el primer desenlace que ellos presentaban en el manuscrito del artículo, evaluando mortalidad por todas las causas. Como vemos, pues en el primer cuadro que está resaltado con amarillo, Ironman es como el de mayor peso y, y no tiene pues hay un cruce de la unidad. Asimismo, pues el desenlace nos da también como un cruce de la unidad, no es significativo estadísticamente. Listo. Entonces en la heterogeneidad pues es nula también, 0%, por lo menos en los resultados, y no hay pues como mucho más que mencionar sobre no impacta en mortalidad según este metaanálisis. Muerte cardiovascular, la misma historia, tenemos que cruza la unidad. Se podría decir por algunos que hay de pronto alguna tendencia hacia favorecer el hierro intravenoso, pero realmente es una conclusión que no podemos dar en este caso, y más teniendo en cuenta también de base los otros metaanálisis. Pero bueno, mirando vemos que cruza la unidad, y pues la heterogeneidad también, si la vemos visual y si la vemos estadísticamente pues numérica con el I cuadrado, el tau también, pues nos da 0% también. Ya en este desenlace, que es el que sí nos da pues como un punto de partida también para discusión, tenemos hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca. Los dos estudios más importantes en este caso, el AFIRM y el Ironman, que son los de mayor peso, como vemos, 40% y 42,3% para el efecto, pues para el ponderado que ellos realizan con efectos fijos, y para el aleatorio pues también tienen el mayor peso, aunque ahí sí es más variable. Vemos un desenlace, un ponderado que nos da 0,74 LRR en el efecto aleatorio en el que ellos proponían desde la metodología, y en el efecto fijo un RR de 0,77, lo que quiere decir que la terapia de hierro, según el resultado de este metaanálisis, relativamente, comparándolo con el placebo, reduce un 23% el riesgo de hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca, con una heterogeneidad por lo menos estadística alta, podría decirse, visual también alta, aunque hay una tendencia de que todos vayan para el mismo lado, excepto de pronto este pequeño estudio y pero se puede decir esto por parte de la heterogeneidad estadística. Ahorita vamos a hacer un poco de menciones sobre la otra heterogeneidad. Proponen el NNT para este desenlace de 14,77, es decir, tratar 14,15 pacientes para prevenir el desenlace de hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca con la terapia con hierro intravenosa. En cuanto al subgrupo para este mismo desenlace, entonces tenemos que en los estudios aleatorizados mejora incluso el rendimiento de este RR, pues de la reducción, con un RR de 0,63, con una heterogeneidad que también mejora un poco, de 50%, por lo menos la heterogeneidad estadística, hago énfasis en esto. Y en los dos estudios observacionales incluidos, pues llama la atención que estos tienen una tendencia contraria y cruzan la unidad, entonces pues tampoco se pueden sacar conclusiones al respecto sobre esta, principalmente. Listo. Bueno, ya el resto de los desenlaces de eficacia, pues los menciono aquí resumidos. Todo lo que fue hospitalización por todas las causas, funcionalidad medida con escalas, calidad de vida, nos dio cruzando la unidad, pues les dio cruzando la unidad. Y pues hubo varios problemas que ellos mismos plantean y que uno puede ver al analizar el artículo. No todos usaron los mismos criterios para valorar funcionalidad, y si lo usaron fue variable. Por ejemplo,
la caminata de 6 minutos, que era para ver el impacto en funcionalidad. Unos la usaron midiendo, unos artículos pues la usaron midiéndola a 1 mes, otros a 3 meses, otros a 6 meses, entonces era un poco difícil combinar este desenlace, el resultado de este desenlace. También fue pobre el análisis o la propuesta de analizar el VO2 max, solo lo incluyeron 3 estudios y la escala de Minnesota para calidad de vida también la incluyeron solo 3 estudios. En cuanto a los desenlaces de seguridad y la hemoglobina y ferritina, pues la hemoglobina y ferritina aumentó, pues esperable que aumente cuando le ponen hierro. Y desenlaces de seguridad, pues no hubo diferencias, solamente hubo una tendencia a mejoría metabólica y de nutrición con la terapia de hierro. No me quedó claro cuál era este desenlace de metabólico y de nutrición, no lo especifican, y si uno ve y revisa los estudios tampoco lo especifican. Cuanto al análisis crítico, entonces esta propuesta la hago combinando lo que es la guía JAMA para la interpretación de la medicina basada en la evidencia y una literatura que nos comparte de su autoría el profesor Fabián Jaimes. En cuanto a la pregunta PICO, pues ellos la plantean en los métodos del suplemento, no explícitamente en el manuscrito, pero la cumple, como ya se las presenté pues previamente. En cuanto a los criterios de inclusión, los plantean criterios de inclusión y exclusión juiciosamente, no limitan pues por edad, ni idioma, ni sitio pues como de realización, y asimismo usan esta guía Prisma, aunque pueden quedar un poco dudas sobre esto. Sí restringen a estudios aleatorizados, ensayos clínicos y estudios observacionales. Esto principalmente, quedan dudas con esta guía Prisma por el no registro del estudio en la web Próspero, que es una cosa que deben cumplir, y eso va un poco más en la estrategia de búsqueda. Entonces, en la estrategia de búsqueda incluyeron pues las bases de datos que ya les mencioné, no realizan la búsqueda en Cochrane, que es un requisito que deben cumplir, no buscan a expertos para hablar sobre el tema, no buscan conferencias ni resúmenes de las mismas, no buscan la literatura gris. Entonces este punto me parece a mí que no lo cumplieron a cabalidad. Asimismo, la parte de registrar el protocolo en Próspero no lo realizan. La estrategia de búsqueda en cuanto a la selección y reproducibilidad, pues a mí me parece que no es reproducible, no nos plantean tal cual como combinaron los términos clave y los términos mesh que utilizaron, y sí la realizaron 2 evaluadores y hubo un tercer evaluador que la valoró. Listo. En cuanto a las características de los estudios incluidos, pues nos plantean una tabla 1, juiciosamente, evaluaron el riesgo de sesgo con la herramienta de ROP1 de Cochrane y con esta otra herramienta de Newcastle Ottawa para los estudios observacionales, que es lo que, según encontré en la literatura, lo que es válido realizarlo. Y que si no realizan esta valoración, no la realizaron por duplicado, no la mencionan que la realicen por duplicado. ¿Qué dominios se deben evaluar para la valoración del riesgo de sesgo? Pues la aleatorización, la desviación entre las intervenciones, si hay o no pérdidas, cómo miden los desenlaces y cómo reportan los resultados. Aquí les hago pues como énfasis en lo que ellos proponen en el suplemento. Dicen que hay poco riesgo de sesgo en general entre los estudios, ahí no se ve muy bien la diferencia de colores, de pronto los que están virtual sí la logran ver, casi todo está en verde. Y la estrategia de Newcastle Ottawa también les da como bien, según dicen. Sí, profe, la segunda son los experimentales, es, que solo fueron 2. Y en cuanto a la similitud de los resultados y la heterogeneidad, pues ya vimos que los desenlaces de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular había una homogeneidad, pues sí, ninguno daba como para algún impacto o que diera sin cruzar la unidad, y la hospitalización por falla pues era más heterogénea. ¿Qué más debe evaluar uno en la heterogeneidad? No solo esta heterogeneidad entre los resultados, sino también heterogeneidad propia de las diferencias de la construcción de los estudios en cuanto a metodología y en cuanto a los pacientes, por mencionar algunas. Entre los estudios, pues había algunas diferencias en seguimiento, en cuanto al cegamiento, en cuanto a la terapia en el tiempo y en la terapia que utilizaron y en los desenlaces que evaluaron. Y entre los grupos de pacientes de los estudios también había diferencias en la FEB y como ya les mencioné,
entre las comorbilidades y en la terapia conjunta. Entonces esto también hay que verlo, no solo la heterogeneidad de los resultados, sino esta heterogeneidad pues puede marcar impacto en la aplicación de los resultados. Y si los resultados están listos para la aplicación en la clínica, pues nos proponen el NNT con juicio, pero no nos proponen una tabla que nos mencionan en la literatura que deben incluir con el resumen de los estudios, con la valoración de la evidencia y con un resultado pues como puntual listo para aplicarlo. Entonces ahí también como que se pelan un poquito. Y en los resultados pues solo vimos el impacto de la reducción con ese RR de 23-24% dependiendo del modelo fijo o aleatorio que veamos en cuanto a hospitalización por empeoramiento de falla. En cuanto a los subgrupos, pues preplantean los subgrupos por el tipo de estudio. Vemos que hay una diferencia entre los observacionales y los ensayos clínicos aleatorios. El problema de pronto es, pues, es esperable, pues, esta diferencia de pronto. Y había mucha más presencia de ensayos clínicos aleatorizados. Y asimismo el sesgo de publicación en el suplemento, ellos nos plantean estos forest plot, hacen muchos forest plot porque tenían más de 10 estudios, entonces para los diferentes desenlaces lo realizaron, eso es para ver el sesgo de publicación que no depende de los autores y como vemos en estas dos imágenes, la parte de mortalidad por todas las causas, pues estaban todos dentro del embudo de pronto. Y en la de hospitalización, que de pronto nos importa un poco más por empeoramiento de falla cardíaca, ahí sí vemos que se salen algunos estudios y que puede haber algún sesgo de publicación. Ellos realizan otros métodos estadísticos como este que plantean aquí del DIC test y dicen después que ajustaron por eso y que puede que no hubiera sesgo de publicación, pero cuando uno ve el funnel plot, hay sesgo de publicación. Listo. Y en cuanto a la calidad de la evidencia, no estiman el grade, que sí utilizaron esta herramienta para evaluar la calidad de la realización de una revisión sistemática, que es la herramienta AMSTAR, que es como un checklist en el que van evaluando los puntos al momento de realizar la revisión. Y cuando uno se va al texto como principal de esta herramienta AMSTAR, plantean unos dominios críticos, los cuales los autores no cumplen. El registro del protocolo ni la búsqueda adecuada en la literatura. Y uno va y revisa en ese mismo artículo para valorar la calidad de la evidencia, la confianza en estos resultados según la revisión. Y al no cumplir o al dejar de cumplir más de uno de estos puntos críticos, pues ya la calidad de la evidencia da críticamente baja. La confianza por lo menos en esta evidencia, pues. Y un grade personal también me dio pues bajo, el grade que evalúa pues el riesgo de sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión, el sesgo de publicación, incluso puede dar también muy bajo si uno lo calcula con más rigurosidad, pero esto es muy subjetivo. Sí, algunas conclusiones personales para ir finalizando. Entonces yo propongo estas, se debe plantear discusiones pues como acerca de las modificaciones en cuanto a la definición. Ya vimos las incongruencias de pronto que hay con estas. La terapia de hierro, según este resultado, también sigue sin mostrar un poco, o sigue sin mostrar ningún impacto en cuanto a mortalidad y mortalidad cardiovascular, según el resultado pues, de este metaanálisis, y el impacto en la sintomatología en los pacientes con fracción de eyección reducida, que tienen indicada esta terapia de hierro intravenoso, pues quedan duda con este metaanálisis comparándolo con las recomendaciones que vimos en las guías, aunque ya vimos que hay algunas incongruencias en la valoración de resultados respecto a desenlaces de calidad de vida. Es difícil que haya un elemento para poder evaluar toda la calidad de vida de estos pacientes. Es muy subjetiva este desenlace para evaluar. Como les planteo en la última conclusión, pues ahí mencionada. Y el beneficio, pues, de prevenir hospitalización, como vimos en este y como hemos visto en los otros metaanálisis, es como el verdadero impacto de pronto de la terapia en hierro, con hierro parenteral, aunque la heterogeneidad pues, de los estudios genera de pronto algunas dudas al momento de aplicar en la práctica clínica este tipo de resultados de los metaanálisis. Sería bueno a futuro, podría pensar uno, proponer que comparen las diferentes presentaciones de hierro parenteral
dado su costo y perfil de eventos adversos. De pronto a la industria esto no le puede parecer tan bueno, pero sí. Y las más recientes terapias, pues como los ISGLT2, que no son tan recientes, pero son recientes, que vimos que no incluyeron estos autores en la valoración de la terapia pues ideal entre los diferentes estudios. Ya se ha visto que tienen algún impacto en el perfil de ferrocinética de los pacientes, con mejoría pues en el mismo, impactando directamente la deficiencia de hierro. Entonces pues es importante que lo tengan en cuenta para futuro. Estos son algunos de los estudios que vienen para el próximo año, para el 2 años, 3 años, enfocándose en falla cardíaca con FEI preservada, que no hay mucho al respecto. Y eso sería. Queda abierta la discusión. Cuando yo revisaba, a mí alguna vez me tocó revisar pues este tema digamos, de una forma un poquito enfocada en la aplicación de los resultados para unas guías institucionales en Alma Mater. Y cuando uno realmente compara las diferentes presentaciones de hierro, las únicas que han demostrado algún tipo de beneficio en este escenario han sido las de carboximaltosa, que no pareciera una coincidencia porque realmente es lo único que todavía está con patente, que es el Ferinject, es la única empresa que produce eso y el costo tan elevado que tiene la carboximaltosa. Y cuando entonces uno se pone a pensar, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la carboximaltosa contra otras presentaciones de hierro? Y cuando uno de ese análisis de las diferencias, uno quita los hierros de alto peso molecular que hace rato ya no se usan por el riesgo de reacciones anafilácticas. La única ventaja que tiene la carboximaltosa con respecto a los otros es que se puede reponer mucho más hierro en una sola dosis. Entonces, la ventaja sería la rapidez con la cual uno repone el hierro, ¿cierto? Pero es la única. Realmente, el riesgo de efectos adversos graves es similar entre las diferentes presentaciones de hierro. Digamos que el sacarosa sí se ha asociado un poquito más a reacciones no alérgicas leves, pero que no contraindican continuar aplicando el hierro. Con la única desventaja pues, de la sacarosa realmente sería que se tiene que aplicar en varias sesiones porque el máximo de hierro que se puede sacar es 200, incluso hay estudios viviendo hasta 300, entonces realmente no se hace en la práctica. Y otra cosa es, entonces uno se pone a mirar, listo, entonces ¿cuáles son las diferencias? La única para hacer eso, como la velocidad de reposición de hierro y los efectos adversos leves, esas son las únicas diferencias. Y cuando se pone a ver entonces los estudios de la carosa, uno se da cuenta que los desenlaces los miden a muy poquito tiempo, a 3 meses, incluso a menos, son desenlaces subrogados, nunca evaluaron. Los que evaluaban la hospitalización realmente eran estudios muy pequeñitos, que no les daba como para evaluar alguna diferencia significativa. Y entonces uno se queda como con la sensación de qué pasaría con un estudio de sacarosa, pero con un ejercicio metodológico similar a los de carboximaltosa. Y incluso yo voy a poner un poquito de discusiones con el Aeronaut, que es el que evaluó como hierro oral en ese contexto. Cuando uno se pone a ver todos los estudios de hierro, mostraban como elevación de ferritina, o sea, en todos se repunía el hierro y se medía de forma paraclínica a través de la ferritina. Pero cuando ve las diferencias de ferritina en el Aeronaut, eran iguales los que no recibían, los que ya recibían, es decir, no se alcanzó a reponer hierro como los otros estudios. Entonces uno se haría la pregunta de qué pasaría con hierro oral si uno lo diera por más tiempo, porque es en teoría los pacientes con falla cardíaca no tienen de pronto algún mecanismo contundente que explicara que de pronto absorbieran menos del hierro por vía oral o algo similar. Lo que uno podría pensar es que sí, demoran mucho más con hierro intravenoso y eso podría impactar en no ver desenlaces a corto plazo. Pero con todo ese análisis uno se queda con la duda de si realmente lo importante no es dar hierro carboximaltosa puntualmente, sino reponer ferropenia. Y lo otro es en qué tipo de pacientes estamos reponiendo ferropenia para esto, porque realmente miren que los pacientes que más se benefician son los pacientes que tienen manejo de terapia médica óptima y persisten sintomáticos. Entonces, probablemente no sea para cualquiera. Probablemente en un paciente en el que uno se le administre toda la terapia médica óptima y quede ni a uno y deje de hospitalizarse, probablemente se beneficie menos. No sé qué opinan los profesores. No, pues que yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Pues yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, porque
que sí le quedan a uno muchas dudas sobre la valoración de la misma intervención, la misma dosificación, pues, no, sí. En vez de evaluar la otra. Pero mire que hay más problemas. Yo no sé si recuerdan el estudio que presentó Iván. Sí. Mire que es más problemático pensar en que un metaanálisis de 4.000 y tanto de pacientes, 4.500. 3.000 y pico. Bueno, 4.000 y pico. un metaanálisis en el cual obviamente también hay unos estudios observados, pero hay predominantemente dos diseños experimentales que son como los que más cargan todos los resultados, ofrecen unos resultados que son contradictorios con respecto a un experimento clínico que tiene casi el mismo número de pacientes. La preocupación acerca de lo que realmente nos dicen los metaanálisis es muy válida para discutir situaciones como esta. Donde pues hay una tablita que mostró Santiago muy interesante ahí, en la cual les muestran, en la cual queda muy evidente las dificultades del metaanálisis en términos de las diferencias entre los estudios. Mire que las diferencias potenciales son inmensas. El diseño, si asumimos, cosa que puede ser problemática, que tiene sentido pegar diseños experimentales con no experimentales, aún dentro de esas, digamos, características macro, miren las cantidades de diferencias que podemos encontrar entre estudios. Entonces, un solo número que resuma las conclusiones del metaanálisis necesariamente es una consideración, ¿cuál será la palabra? Una consideración bastante arriesgada, pues, oye, es algo. Yo tengo el sesgo de que los metaanálisis me generan mucha intranquilidad, pero es una condición, es una situación compleja tratar de pretender que un número resume estudios de tales diferencias y un número además en el cual los autores se animan a calcular incluso un número necesario para tratar. Recuerden que el número necesario para tratar sale de las diferencias absolutas del riesgo. Es decir, yo tengo X porcentaje de desenlaces en el grupo de control y ese porcentaje de desenlaces en el grupo de control lo reduzco en X porcentaje. Esa diferencia absoluta es la que permite calcular el NNT. Entonces, además del número que resume además de la consideración que hay que hacer para poner un solo número de resumen o una sola medida de resumen entre los estudios, porque con seguridad que los estudios grandes se basaron en HR, para el metaanálisis hay que convertirlos todos en una sola medida, OR, o HR, o RR. Entonces, además de convertirlos en una sola medida, ese RR que aparece ahí debe transformarse asumiendo que hay un único valor en el grupo de control, que hay un único grupo de control. Pues la consideración me parece a mí supremamente problemática desde el punto de vista conceptual en términos de la decisión. Otra cosa, Santiago, que usted mencionó, que no se la escuché acá, usted me había comentado que le llamaba la atención que las guías insistieran mucho en que la fuerza de esa es otra cosa bonita, miren las guías cómo son de animadas. 1A, una recomendación casi que sin duda para la calidad de hierro, pero muy amarrados de calidad. Es una muestra que realmente son solamente 3 estudios en los cuales la calidad de vida fue particularmente el desenlace en el cual no se encontró diferencia. Y en este estudio también que presentó Iván, también en el desenlace jerárquico ellos plantean, tampoco impactan pues en funcionalidad ni calidad de vida. También recuerden, esa vez también recuerdo la intervención de Baco, también recuerden que definíamos o discutíamos en esa oportunidad. La primera conclusión de Santiago es la que me parece más importante, y es de qué paciente estamos hablando. ¿Cómo hace uno para rotular quién es realmente el paciente que tiene una condición X que se beneficia de una intervención Y? ¿Quién es el paciente en el cual realmente hay una necesidad de resolver algo? Entonces ahí uno se pregunta cómo lo resuelve. Esa parecía ser la diferencia más importante del estudio que discutimos del experimento clínico, porque pareciera que con base en los conceptos de la saturación de transferrina, la mayoría de esos pacientes estaban en saturaciones por encima de 20. Sí, Iván, estoy diciendo mentiras. Muy pegaditos. Por lo menos muy pegaditos. Que parecía ser una diferencia importante con respecto a los estudios anteriores. A la Ironman. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cómo identificar
Esa es una discusión bien interesante desde el punto de vista incluso epistemológico. ¿Cómo rotulamos el enfermo? ¿Quién es el enfermo? Ese es el problema. Profe, que quiera, profe. Que quiera. Bueno, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo como varios comentarios. Yo creo que en el club de revista pasado habíamos mencionado algunos. El primero, en tu introducción, te felicito. Es importante, digamos, saber el tamizaje en la actualidad para esa deficiencia de hierro funcional en las diferentes enfermedades, cómo se realiza. Y la ferritina sola nunca ha sido de utilidad, siempre tiene que estar sumada a la saturación de transferrina, y esta tiene mejores sensibilidad y especificidad en términos generales, más los otros valores de última generación que no siempre pues tenemos disponibles. Lo segundo va en relación con el comentario de Alejandro y algo que ya les había mencionado la vez pasada y que tú mostraste ahorita, y es que el primer ensayo clínico que se realizó buscando este tipo de intervención lo hicieron por allá en Argentina. A veces no creemos en los esfuerzos que hacen por fuera de los Estados Unidos, y lo hicieron con hierro sacarosa y demostraron lo que sigue demostrando en metaanálisis, que puede mejorar las hospitalizaciones y que mejoraba en ese ensayo clínico, que era pues de un tamaño de muestra no muy grande, la caminata en 6 minutos, ¿no es cierto? Que es un desenlace pues desde lo clínico importante para los pacientes, poder caminar o mejorar su estado funcional. Luego aparece el FEIR-HF 2 años después, y en ese estudio en particular, en los que tenían menos de 60 de tasa de filtración glomerular, había un mayor beneficio todavía respecto a los mismos desenlaces. Nunca se demostró en esos primeros ensayos que hubiese diferencia en mortalidad. Y ya luego en el 2003 aparecen como 2 o 3 estudios consecutivos con el hierro carboximaltosa patrocinados por la industria farmacéutica, y aquí viene digamos, el impulso que le da este tipo de patrocinios por la industria farmacéutica, y ponen este nuevo hierro, que como dijo Alejandro, la única ventaja potencial que tiene es que usted le puede poner 1 gramo en una sola infusión, y con eso en la mayoría de los casos pues suplementa el déficit de hierro que tienen los pacientes. Y hay unos desenlaces, digamos, favorables en estos 3 ensayos que mostraste en la tablita, que son como para la misma época, 2013, 2014, e inmediatamente sale en la guía del 2015, si no mal no recuerdo, la guía europea de falla cardíaca, como recomendación 1A, el uso de hierro carboximaltosa, este Ferrinjet, en todos los pacientes con falla cardíaca y déficit funcional. La pregunta es, y mostrando los costos económicos de este tipo de suplementación de hierro, Juan en estos 8 años, hasta este metaanálisis y el ensayo clínico previamente discutido en este espacio, cuánto hierro carboximaltosa se mandó en todo el mundo, con unos desenlaces que desde un principio, si le ponemos la lupa a esos estudios del 2013 y 2014, pues no eran lo suficientemente sólidos como para por lo menos que la recomendación fuera 1A. Entonces, aquí la cuestión es siempre analizar muy bien los ensayos clínicos primarios antes de tomar una decisión, y evaluar cuáles son los desenlaces, aparte de cuáles son los pacientes que se benefician de la intervención, cuáles son los reales desenlaces y el alcance de estas intervenciones. O sea, después de este metaanálisis, que como estoy de acuerdo con el profe Fabián, 4.500 pacientes en un metaanálisis versus el mega RCT de 3.000 pacientes, pues probablemente no iba a cambiar mucho los resultados del mega RCT, porque va a anular pues la mayor parte de los resultados. Pues no, seguimos sin una evidencia sólida como para estar enviando sistemáticamente el hierro en los pacientes que tienen déficit funcional y falla cardíaca. Entonces, muchas gracias pues por la presentación. Muchas gracias. De hecho,
es el trabajo de selectividad. Como que en el 2018, pero eso está en una tesis de maestría de la Universidad Javeriana. Ellos evaluaron pues esa costo-efectividad de la carboximaltosa contra la sacarosa en falla cardíaca. Y pues realmente yo no hice un análisis muy preciso de esto porque yo no sé analizar estudios de costo-efectividad. Pero las conclusiones eran de esos autores para esos estudios se hizo en Bogotá, con datos de hospitales de Bogotá. Y lo que ellos concluyeron es que para que la carboximaltosa fuera costo efectiva, tenía que valer 0.8 veces o menos lo que vale el tratamiento con sacarosa. Y vemos que realmente vale como 10 veces más. Entonces realmente está muy lejos de ser costo efectivo. Entonces, vamos a ver sobre que lo había dicho al principio, era que a uno le causa mucha intranquilidad cuando cuando hay más metaanálisis que estudios, ¿cierto? De un tema. Entonces, los metaanálisis son herramientas muy poderosas, muy llamativas, se publican mucho, pero yo creo que un problema fundamental es la diversidad, como llaman los metodólogos del tema, la diversidad clínica y la diversidad metodológica. Entonces, el pico puede ser diferente en los dos estudios que estamos combinando. Ya el profe mencionó la dificultad para combinarlos, volverlos en una sola unidad, ponderarlos por el peso que tengan y resumirlos. Y además la diversidad, además de la diversidad clínica que está en el pico, la diversidad metodológica. Entonces ahí es donde uno ve exabruptos como combinar estudios observacionales ajustados con RCTs, pero bueno, yo creo que lo que finalmente tiene uno como conclusión es que con dos RCTs, en los cuales aportan el 80% uno de ellos aporta la mayoría, el 80% de todo el metaanálisis, la decisión actual se basa en evaluar bien el riesgo de sesgos de solo ese RCT, ¿cierto? Porque el metaanálisis no le sube a uno más, digámoslo así, la posibilidad de tener, claro, más muestra y tener el estimando real, digámoslo así, poblacional de cuánto serviría en realidad en la suplementación de hierro. Una función siempre a todos los internos y a los residentes. Tienen un paciente con deficiencia de hierro, tiene falla cardíaca. De todas maneras, pregunten, indaguen sobre el consumo que tiene y estudien si no está muy clara la causa de la deficiencia de hierro, ¿cierto? No vaya a ser que ese paciente tenga un sangrado digestivo oculto, en fin. Y lo otro, profe, era comentar sobre si tuviéramos un paciente aquí al frente, Santi, uno diría, bueno, este sí le voy a suplementar y este no le voy a suplementar, ya Alejo lo advirtió, mientras usted tenga más optimizado al paciente, menos le va a servir, eso está muy claro, pero ¿cómo saber si ese paciente le puede servir? Pues el metaanálisis ofrece algunas herramientas, que son los estudios de subgrupos, ¿cierto? Vi que ahí que incluyeron, dependiendo de la saturación de transferrina y la ferritina, cierto tipo de pacientes. Y de pronto esa era la última, de pronto preguntita pequeña para Santi, era dentro de todas esas forest plot que ponen, porque ponen muchos en los suplementarios, Sí. ¿qué subgrupos se pueden beneficiar de esta terapia? Sabiendo que en general hacían como una generalización de que a todos, como lo dijo el profe Rodelo, es peligroso y no lo podemos hacer. Profe, pues más que todo, o lo que he visto yo, y no solo en este, sino en otros estudios, obviamente los pacientes con anemia, ya por inflamación crónica, y la tasa de saturación de transferrina, como les mostré al inicio en la introducción, es el marcador realmente principal, independiente de la ferritina más que todo. Pues, que tenga un valor menor al 20%, se ha evaluado en y presentaban en los suplementos y en otros metaanálisis que tuviera algún desenlace más positivo, no en mortalidad, pero sí más fuerte en cuanto a los otros desenlaces pues, relevantes. Muchas gracias. Pues. No sé, Santi, si le entendí mal, una última cosita. No sé si le entendí mal, pero en la interpretación del gráfico de embudo, bueno, el gráfico de embudo no es muy útil del todo, pero si lo van a ver, el concepto de la utilidad es que sea simétrico, Sí. no que los puntos se salgan Sí. del triángulo, ¿no? Sí, hay un error en la explicación, pero sí, no había simetría. Que sea simétrico. Que cuando lo ven desviado para un lado, se supone que una de las causas de esa asimetría es que exista sesgo de publicación. Bien, hermano. Muchas gracias, profe.